Yo no tengo problema, yo Mauri sigo. dijo No lo siga. tire así, Dijeron, no lo tire, ponle una cortina. dijeron que Empiezo de siga. nuevo, no te preocupes, yo empiezo de nuevo. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios. Gálatas 6:9. No nos cansemos nunca de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y decía que Eury, versículo. ¿qué es lo que? Porque mucha gente me pregunta en redes, porque hay unos muchachos que se están volviendo virales. Ajá. En internet promoviendo la palabra de Jesús, Soporte y su compañero. Entonces, ellos hablan en lengua. ¿Qué es lo que habla en lengua? ¿Tú hablas en lengua? Hablar en lengua es una explicación que tiene la Biblia, que sucedió con los apóstoles cuando Jesús se apareció después de que resucitó, se juntó con los apóstoles y antes de irse al cielo, los apóstoles estuvieron reunidos y entonces el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Eso es lo que explica la Biblia. El Espíritu Santo habló sobre ellos, entonces hablaron en lengua, quiere decir que aunque tú no sepas una lengua de un lado, ellos estaban hablando de la lengua de todos los países del mundo. O sea, cada uno podía hablar de cualquier otra lengua que no era la suya, o expresiones que tal vez no se entendían, pero que eran inspiradas por el Espíritu Santo. Eso es lo que significa, según la Biblia, hablar en lengua. Pero todavía se puede hablar en lengua hoy en día. Sí, todavía se puede hablar en lenguas. O sea, ¿Y cómo? ¿Quién habla en lengua? ¿Dónde se aprende eso? La explicación de eso es que el Espíritu Santo, hay sectores de la iglesia que dicen que eso no es posible ahora en este tiempo, que fue solamente para ese momento. Hay otro sector, entre lo que yo comparto, Eury, que creo que sí, que hay personas que invita a José a Palabra de Vida y vámonos con tu comentario. Espérate, Julio, que no, pero que te invite a la iglesia. Pero invítalo para allá, invítalo a la iglesia. Ahora te voy a invitar, José, te voy a invitar. Pero tú conoces algún pastor que hable en lengua. Sí, no, yo conozco mucha gente que habla en lengua. Yo conozco mucha gente. Y la FIFA habla en lengua. Te voy a invitar a la iglesia para que tú veas en un momento donde hay una inspiración del Espíritu Santo, tú lo puedas ver y además para que Rafi te explique más ampliamente una serie de elementos. O sea que estás invitado a la iglesia cristiana, Palabras de Vida. Decía entonces que miren, empezaba con este versículo de no cansarnos de hacer el bien, porque en República Dominicana hay un prejuicio que se ha multiplicado sobre todo por los problemas políticos, de que todo funcionario que esté en el gobierno es un funcionario corrupto, ladrón, que no sirve, que no funciona, y no es así. ¿Por qué será eso, Eury? ¿Por qué será eso? Sí, la mayor parte de los funcionarios son buenos, la mayor parte. Unos pocos son malos y corruptos, pero siempre lo malo suena más que lo bueno, lamentablemente. Entonces, como hay una apreciación incorrecta, cuando hay un funcionario efectivo y bueno, eso hay que valorarlo. Y quiero decir esto porque hay algo que quiero valorar y presentar. El pasado jueves, ayer, Yuri Rodríguez, que era el director general del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial INAVIMA, entregó sus funciones y lógicamente, en esa institución él hizo un trabajo extraordinario, la consolidó, la fortaleció, desarrolló una buena relación con todos los sectores que tienen que ver con eso, incluso con la Asociación Dominicana de Profesores, que es, ¿verdad?, el leitmotiv fundamental, porque son los profesores lo fundamental para eso, y desarrolló una gestión durante 6 años bastante efectiva y positiva. Y en el día de ayer se produjo una situación que debe ser valorada y debe ser resaltada. Todos los empleados de INAVIMA, en el momento en que él ya entregaba y salía de su despacho para despedirse e irse, todos los empleados hicieron una fila larga alrededor, desde la segunda planta hasta la salida, y le prodigaron un aplauso extraordinario de varios minutos mientras él iba caminando y, lógicamente, con una honda satisfacción del deber cumplido. Fue una actividad, ahí ustedes están viendo las imágenes, se ve, aunque no se siente el aplauso, ustedes no lo escuchan, pero se ve a todos los empleados haciendo ese reconocimiento a Yuri Rodríguez. Yo digo que Yuri es un ejemplo de funcionario público. Muchos funcionarios públicos han cumplido y cumplen con su función. Y Yuri es un ejemplo de eso, de que se entrega, de que se hace todo lo que tiene que hacer para fortalecer su institución, para ayudar a sus empleados y para ayudar a lo que es la razón fundamental, que en este caso son los maestros, porque es el Instituto de Bienestar Magisterial. Así que con este tipo de cosas que deben ser exaltadas, yo quiero rendir reconocimiento a Yuri y a todos los funcionarios de todos los gobiernos, porque en todos los gobiernos hay muy buenos funcionarios, a pesar de que algunos dañan esa imagen. Así que hay funcionarios ejemplares públicos, hay gente valiosa, honesta, íntegra, como el caso de Yuri Rodríguez, y
él que tiene un trabajo especial y además que fue formado, porque Yuri fue formado por su padre, Fernando Rodríguez Papito, por su madre, Lidia Santos, que son dos personas, la conozco muy bien. Yuri es hermano de mi esposa Sinaira y tengo una relación directa con él, que lo conocí mucho antes que conocer esa familia, porque lo conocí en la universidad, cuando ambos estudiábamos en el colegio universitario, y tenemos una relación histórica y sabía que no podía fallar, porque su compromiso con la integridad, con la honestidad, con el buen funcionamiento, con la solidaridad y con el trabajo efectivo, siempre lo han acompañado en todas las funciones que ha tenido. Nuestro reconocimiento a Yuri, qué bueno que hayan funcionarios como él, que prestigien a los dominicanos y dominicanas que lo hacen bien al frente del Estado Dominicano. Por otro lado, miren, un informe, lo comentaba Ramón desde Nueva York, un informe que dio hace unos días ayer la Universidad de Columbia en Estados Unidos, diciendo que la pandemia ha generado 8 millones de pobres en Estados Unidos. 8 millones de pobres ha generado la pandemia en los Estados Unidos. A pesar de los planes de ayuda económica, a pesar de todo esto que ha hecho el gobierno, esto ha afectado de manera directa todo lo que tiene que ver, sobre todo con las minorías negras y las minorías hispanas. De acuerdo a este estudio, en la primera etapa de la pandemia había una situación de alrededor de un 15% de pobreza en los Estados Unidos, pero repuntó en septiembre, es decir, en todo el periodo de la pandemia, a un 16.7%, según el cálculo del Centro de Pobreza y Políticas Sociales de su universidad. Es decir, de 47 millones de pobres que había en Estados Unidos, subió a 55 millones de pobres en septiembre, 8 millones de pobres más. Y sobre todo los sectores más excluidos, más marginados, más golpeados por la crisis es que han provocado este incremento de la pobreza. Esto es preocupante. Si eso en Estados Unidos es una nación que programa, que tiene una cantidad de recursos extraordinarias, que tiene una serie de planes efectivos, imagínense lo que eso va a provocar para la República Dominicana. Yo creo que la pobreza en República Dominicana va a aumentar de manera considerable en lo que resta de año y en el año próximo. Y es una perturbación desde el punto de vista de la estabilidad social y política en la República Dominicana. El gobierno tiene que tener mucho cuidado en los planes que va a implementar, en las medidas económicas que va a implementar, en los planes, en el presupuesto, en todas estas cosas, porque no estamos hablando de algo que va a llegar tarde, ya está sucediendo. Yo supongo que en este periodo de pandemia la pobreza se ha incrementado. Recuérdense que uno de los grandes logros del gobierno del presidente Danilo Medina fue reducir la pobreza a prácticamente la mitad y la pobreza extrema por encima de un 60%, sobre todo por las visitas sorpresa. Todo eso es muy difícil mantenerlo y lógicamente no va a poder lograrse, y el reto ahora es que los niveles de crecimiento de la pobreza no disparen de tal manera que provoquen una inestabilidad de la República Dominicana. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado, porque en términos concretos el desempleo se ha incrementado extraordinariamente. Uno de los soportes fundamentales para empezar los niveles de pobreza es que no hay empleo, y el empleo ha tenido un golpe fundamental. Recuérdense que hay alrededor entre 500,000 y 700,000 personas, trabajadores, y estamos hablando nada más de los formales, que están en una situación de limbo. Eso implica aumento de la pobreza. Aparte de que suponemos que muchos quedarán sin empleo de manera definitiva. Y de los sectores que no son la economía formal, es de la economía informal, la mayor parte de los que están alrededor de la economía informal han estado afectados porque no pueden tener ingresos de manera efectiva porque la economía está frenada. Entonces, yo preveo que todo ese logro va a ser frenado y que la pobreza va a tener un impacto tal que puede llevarse de cuajo cualquier política económica que no sea dirigida y clara hacia ese sentido. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente quienes hicieron el presupuesto no lo hicieron pensando en eso. Quienes hicieron el presupuesto, este presupuesto, no lo evaluaron. Ustedes ven que ni siquiera le dan importancia a los programas sociales. Nada más hablan de conseguir, pero nadie habla de lo que implica eso. Incluso las políticas que se están planteando para generar recursos, empleos, que es uno de los elementos fundamentales, y para a las mayores empresas de este país, que son las pymes, no tampoco están claramente definidos. Es decir, no hay una preocupación real del gobierno en torno a eso. Y miren, señores,
Estados Unidos, siempre se dice, cuando Estados Unidos crece un 1%, crece un 1%, nosotros crecemos un 3%, porque nuestra economía está umbilicalmente ligada a los Estados Unidos. Todo lo que sucede allá se refleja con nosotros. Si hay 8 millones de pobres en Estados Unidos, si hubo un incremento de 2 o 3 puntos porcentuales de pobreza en Estados Unidos, eso quiere decir que en la República Dominicana habrá un incremento de por lo menos 4 o 5% de esos niveles de pobreza, lo que será una situación bastante complicada. El año próximo, no creo, ¿verdad? Todavía este año se pueden manejar algunas cosas, pero el año próximo se prevé año de muchas tensiones sociales, de muchas disputas, de muchos problemas, y este incremento de pobreza es un caldo de cultivo para una explosión social con consecuencias imprevisibles para la estabilidad política de la República Dominicana. Ojalá que el equipo que asesora al presidente Luis Abinader, no el equipo económico nada más, que se ve que es un grupo de técnicos que no tiene ninguna vinculación real con la realidad y que están haciendo un conjunto de cosas incorrectas, sino el equipo que maneja la visión global del gobierno, le dé importancia a este análisis, que lo busquen, este análisis de la Universidad de Columbia de lo que pasó con el incremento de la pobreza en los Estados Unidos, lo evalúen seriamente, vean las realidades de la República Dominicana y actúen en consecuencia. Finalmente, Julio, me llama la atención. Me acaban de dar la información, todo el mundo sabe, ¿verdad?, que yo tengo un canal de televisión que se llama Señales TV y que lógicamente es parte de la cadena donde el presidente Luis Abinader va a hablar. Me acaban de mandar la información de que el discurso tiene 3 minutos solamente. O sea, es un discurso de 3 minutos. Entonces, no sé cuál es la orientación de Mauricio Bengoechea. Debe ser un mensaje con motivo de sus 2 meses. Pero, o sea, una cadena nacional para hablar 3 minutos me parece innecesaria. O sea, no sé, me parece, porque puede ser un mensaje que dé y entonces se distribuye el mensaje y no hay problema. Pero una cadena nacional para vamos a esperar. A propósito del presidente Luis Abinader, atención, doña Consuelo, atención el patrón Ángel Acosta, prepárense porque parece que lamentablemente van a perder al arquitecto Khalil Michel. ¿Cómo así? ¿Que lo nombraron? ¿Lo nombraron? Él estuvo con Luis y salió contentísimo. Digo, él se merece un buen puesto en el gobierno. Y salió muy contento. No, Michel que no vaya al gobierno. ¿Y por qué? Después lo perdemos en comunicación. No. Bueno, él salió. Él va para el gobierno. Salió, pero es que ustedes quieren que todo el mundo se vaya para los puestos. Yo estoy diciendo él, yo no estoy diciendo que se baja. Que no, es que él trabaja en sol de la tarde. ¿Cómo lo van a sacar de ahí? Bueno, pues yo lo que sé es que él le van a dar un buen puesto y se lo merece. Lo voy a llamar para que no coja cargo. Bueno, llámalo rápido. Porque él salió muy contento. En la pausa. ¿Cómo se va a ir? También se va a ir Michel. Pero había que llamarlo antes de esa entrevista con Luis. Ya está nombrado, ya lo informaron. Que ya se amarró. Es que todo el mundo no tiene que ser funcionario. Él puede ser amigo de Luis, quedarse en los medios, lo que yo le decía a Oli. Julio, ¿para dónde va? ¿Para dónde va Julio? Si estará relacionado, él es un arquitecto. Él es arquitecto, Oye, porque le haga plano al gobierno. Khalil, qué buenísimo. Él va a una buena función, pero él es un elemento importante. Decía entonces, finalmente, señores, que bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Nadie sabe todavía a qué se le va a referir. Puede ser que sea, ¿verdad? Mira, para mí, Eury, deberíamos hacer una encuesta. A ver, ¿qué habrá Abinader aquí? Para mí se va a referir. Lo de la Barri debe ser. Al acuerdo con la Barri, sí, a la misión norteamericana que vino al país. El gobierno ha dado una orientación que van a financiar el presupuesto. No habló otra vez de la misión, habló ayer. Él habló ayer en una rueda de prensa. De lo que él no ha hablado de la Barri. Que hay que explicar. Es como un pedazo que le faltó al discurso de la semana pasada. De la Barri. Yo creo que hay que dosificar esa participación, esas alocuciones del presidente, porque pueden relajarse y la gente va a llegar un momento que no le presta atención. Yo lo pusiera en época de crisis y durante sus primeros 100 días será importante hablar, pero es que ya ha tenido 2 intervenciones recientes. Una breve, aclarando el tema de los impuestos, fue breve, pero fue una intervención de él, y la de la semana pasada. O sea, para mí, el presidente debe hablar cuando sea necesario. A mí no me preocupa la frecuencia. Ahora, hoy,
hay serie de finales de conferencia en MLB, en el béisbol, Tampa contra Houston y Atlanta contra Dodgers, que están en la parte cúlmine por un lado, y por otro lado, los viernes la gente está como en romo, como en boche. La mente de la gente cambia los viernes. Yo hubiese puesto ese discurso para el lunes y concentro toda la atención del país. Yo creo que tiene que... Pero si es de 3 minutos no importa. Hay que dosificar un poquito. Me parece, no sé, o sea, creo que salvo que sea el caso de la Barri, que ciertamente es verdad, el país necesita una explicación, pero que puede darla en una rueda de prensa, que no tiene que ser en una cadena nacional y en un discurso así. La explicación de la Barri puede ser del equipo económico que la dé, no tiene que ser propiamente el propio presidente. Pero bueno, vamos a ver. Lo que llama la atención es que es una cadena nacional para solamente 3 minutos, después que ha hablado varias veces, incluso que tiene muchísimas actividades donde también habla, pero vamos a ver si esto le da resultado. Cambio fuera. De la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Todos los días aprovecha un 15% de descuento en todos nuestros medicamentos y un 10% en órdenes a domicilio, pagos en efectivo o tarjeta. Válido hasta el 30 de octubre. Medicar GBC, la farmacia de todos los dominicanos. Nuevos televisores 4K Ultra HD TCL Serie P2. Marco